¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Justicia a tu alcance. Este es un esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca para llevar, como cada semana, hasta sus hogares los temas más importantes de la justicia en Oaxaca. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, muy vanguardista y que seguramente será del interés de muchos de ustedes por la importancia y por la cotidianidad que tienen este tipo de asuntos. Mi nombre es Adrián Ortiz Romero y los invito a que nos acompañen esta noche a ver este tema tan relevante para todos nosotros. Vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y continuamos. La reforma realizada al Código de Comercio y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero pasado trajo consigo un cambio en la impartición de justicia, ya que para el año 2020 todas las demandas en materia mercantil se atenderán a través del sistema oral, sin límite de cuantía, lo que busca evitar procesos largos, costosos y desgastantes, y que los casos se resuelvan con rapidez. Por ello, en Oaxaca se realizó la separación de la materia mercantil oral del Juzgado Segundo de lo Civil y la creación de un nuevo juzgado especializado exclusivo para el conocimiento de este tipo de casos, ya que desde el 2013 venía operando de manera conjunta. En este sentido, la reforma al Código de Comercio de este año establece que el juicio oral mercantil entrará en vigor el 25 de enero de 2018, en casos cuyo monto sea menor a 1 millón de pesos. En 2019, el monto máximo será de 1,5 millones y a partir del tercer año todos los juicios orales mercantiles se atenderán de forma oral, sin límite de cuantía. La ruta hacia los juicios orales en materia mercantil trae grandes retos para el Poder Judicial, pues se debe contar con jueces especializados que respondan a las necesidades y peticiones de la ciudadanía, así como los espacios adecuados para resolver controversias en casos de deudas, pagarés, cheques, contratos de bancos y entre particulares, siempre y cuando el importe en litigio no rebase el monto que establece la ley para la apelación. Los principios que rigen los juicios orales mercantiles son la oralidad, la publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Asimismo, la existencia de las salidas alternas como método para la solución de las controversias de carácter económico facilita la conclusión de muchas de las demandas sin tener que llegar a un juicio. Los mediadores especializados del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial apoyan a las partes para conciliar y encontrar la solución a sus asuntos de manera favorable. Como ven, este es un tema muy importante, muy cotidiano, pero además que hasta la fecha todo aquel que ha estado involucrado en un asunto mercantil sabe lo largo, lo tortuoso que puede llegar a ser un asunto como este y la necesidad que hay de que puedan darle nuevas salidas para hacer este tipo de juicios más ágiles. Para hablar de esto, esta noche nos acompañan dos integrantes del Poder Judicial del Estado, del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Nos acompaña el magistrado Ricardo Javier Herrera Musgo Rebollo. Magistrado, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián, mucho gusto. Gracias. El magistrado es integrante de la Segunda Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia. También nos acompaña el magistrado, el doctor Eduardo Pinacho Sánchez. Magistrado, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, el magistrado Pinacho es integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y bueno, para que entremos en materia y por toda la información que establece la cápsula, haciendo un poco de contexto, nos decía la información que vimos hace un momento, que las reformas realizadas al Código de Comercio en años anteriores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de este año, entiendo, nos establece que para el año 2020 todos los juicios en materia mercantil van a ser resueltos mediante el juicio oral. Hoy en día vemos que el juicio oral está en vigor para los procedimientos penales y esta es la manera también de llevar al juicio oral, digo en su propio contexto, el juicio mercantil. ¿Cuál es o por qué la necesidad de transformar el juicio en esta materia? Por una razón muy simple que podemos explicar de la siguiente manera.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga a todas las personas el derecho de que se le imparta justicia de una manera pronta, de una manera breve, expedita y de manera imparcial. Y precisamente por eso es que no solo en el país, no solo en México, sino en términos generales en el mundo, se ha estudiado acerca de la mejor forma de impartir la justicia, tomando en cuenta el tipo de proceso que en un momento dado se aplique. En algún momento o durante muchos años, en México, se ha substanciado o se ha acudido a procedimientos judiciales de carácter escrito. Pero el procedimiento escrito, por su propia naturaleza, es un procedimiento que da lugar a una tramitación lenta, como bien lo decías, tortuosa muchas veces para las partes, que dura tiempos excesivos y prolongados, no por fallas de los operadores jurídicos, me estoy refiriendo no porque fallen los jueces, no porque en un momento dado las partes demoren en sus promociones, en el impulso que le dan a los propios juicios, sino por la naturaleza de la escritura. En el procedimiento escrito, cuando alguna de las partes pretende que se realice algún acto dentro del juicio, se lo tiene que pedir al juez por escrito. ¿Sí? Por su parte, el juez, para darle respuesta al interesado, también dicta un acuerdo o determinación por escrito. Y esa comunicación, esa petición y ese acuerdo, esa resolución con la que se responde a una petición planteada por las partes, se le notifica a la parte contraria. Y en ese ínter de comunicación se pierde tiempo, de tal manera que se dan etapas muertas entre un acto procesal y el otro. Etapas en las que mientras se realizan las diferentes comunicaciones, mientras se realiza la notificación, el proceso está en suspenso. De tal manera que al final los actos del proceso aparecen realizados de manera discontinua y dispersa a lo largo del tiempo. Y esto es lo que fundamentalmente culmina con una tardanza excesiva en la tramitación de los procesos. Entonces, la finalidad de esta reforma es implementar, ahora sí, establecer un procedimiento mercantil más ágil, más simplificado, a través del cual se haga efectivo ese derecho humano a que las partes se les resuelva sus conflictos y las controversias correspondientes a través de un procedimiento ágil, ¿no? A través de un procedimiento muy dinámico que ofrece fundamentalmente y sobre todo ofrece uno de los principios que caracteriza al juicio oral mercantil: la concentración de los actos. Esos actos que se encuentran en el proceso escrito dispersos, discontinuos, se concentran en un solo acto, específicamente en una audiencia, y en esa audiencia se conjuntan actos que pues se realizan en un solo momento, y de ahí que dé lugar a un procedimiento más simplificado, ¿no? Claro, porque, bueno, ahorita que comentaba eso, pues sabemos todos los que de alguna manera hemos estado involucrados en procesos de este tipo, que, como decía, en lo que se presenta, lo que conocemos los abogados como una promoción, la admiten, notifican a una de las partes, notifican a la otra, y hacen todo eso. Puede pasar, digo, por ser a lo mejor de repente muy prudentes, puede pasar un mes. Así es. ¿No? Y luego el siguiente acto, pues es así, y eso es lo que ha hecho muy prolongados estos juicios. Pero para que nos puedan entender o ponerse más en contexto quienes nos ven en sus casas, ¿qué procedimientos son los que, o qué, más bien no qué procedimientos, sino qué tipo de asuntos son los que se vuelven materia de un juicio mercantil? Bueno, la materia mercantil es específica a determinadas circunstancias. Existe una reglamentación que se llama Código de Comercio que pues regula todas estas actividades.
Pero principalmente no solamente son relaciones comerciales, o sea, cuestiones en donde se involucra a comerciantes, también se involucra a particulares, particulares donde están interrelacionándose en la cuestión comercial. Sin embargo, siempre se ha manejado la materia mercantil, tratándose de cuestión jurisdiccional, el cobro de adeudos, principalmente cuando existe los llamados títulos de crédito, lo que la gente conoce, las letras de cambio, pagarés, cheques, en donde una persona pues emite un documento de esos, no es posible cobrarlo porque la parte deudora no responde, entonces tendría que sustanciarse en la vía mercantil. Esto todavía no lo regula el juicio oral en vigor, todavía está sustanciándose otro tipo de procedimientos de menor cuantía, pero ya va a entrar en vigor a virtud de la reforma de este año. Entonces, principalmente vamos a encontrar este tipo de actos comerciales que van a entrar en estas disposiciones y sobre todo lo que está regulándose ahora conforme a la nueva legislación es el procedimiento. Ya lo apuntaba el magistrado Pinacho hace un momento, o sea, vamos a conocer de un procedimiento más ágil, más expedito. Se le llama juicio oral mercantil como para que sea conocido por el mayor número de la población, sea familiarizado con la población. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que tiene ciertas características que trata de agilizar la justicia, es decir, acercar la justicia a las personas, al público. Y esto se trata de manejarlo por medio de audiencias, audiencias en donde intervengan todos los interesados, interviene el juez, intervienen las partes que están contendiendo, el llamado actor y el llamado demandado, el que reclama y contra quien se le reclama. Van a intervenir, hay una parte que sigue siendo escrita para que exista un expediente y posteriormente se pasa a la fase de audiencias, que es la que propiamente maneja la nueva legislación, la legislación oral mercantil. Por eso se le llama juicio oral. ¿Por qué? Porque es a base de audiencias. Esas audiencias tienen ciertas características y se rigen por principios que ya conocemos en la materia penal, pero que también vienen asimilados a la materia oral mercantil. Está el principio de la oralidad, está el principio de la publicidad. Cualquier persona puede entrar a ver cómo se resuelve un asunto. Tienen que habilitarse salas, acondicionarse salas especiales en donde el público tenga acceso y pueda libremente, sin ninguna coacción, salvo que exista una cuestión reservada jurídicamente, poder conocer cómo se tramita ese juicio delante del juez y las partes. Y también existe otro principio que es el de igualdad, que obviamente prevalece siempre y debe prevalecer en todo proceso. Las partes deben en igualdad de condiciones plantear sus posiciones, plantear sus argumentos para que en un momento dado el juez emita una resolución. Está el principio de la inmediación en donde el juez directamente conoce a las partes. Esto no ocurre en el procedimiento escrito, es una cuestión fría, mediante un expediente, como manejábamos hace un momento, se maneja por medio de escrito, el escrito se acuerda. No, aquí en las audiencias las partes conocen al juez, saben qué juez va a resolver su controversia y están en contacto con él. Pueden plantearle sus argumentos, pueden plantearle sus pruebas. Eso no quiere decir que el juicio sea arbitrario, porque obviamente se necesita la conducción de un profesional en derecho, un abogado postulante que también asesore a las partes en el juicio. Obviamente también encontramos el principio de la concentración que ya manejaba aquí el magistrado, que en una unidad de audiencia se pueden resolver varios planteamientos de los que están manejando las partes. Continuidad, porque deben ser continuos, ¿sí? Y obviamente tenemos un nuevo procedimiento más ágil, más expedito, que nos va a llevar a la aspiración que nos estaba diciendo el magistrado Pinacho del 17 constitucional, una justicia más pronta, más ágil, más expedita. Claro, y bueno, ya creo que hay un panorama bastante amplio. ¿En qué consiste concretamente las reformas más recientes de las que estamos hablando al Código de Comercio en materia de juicio oral mercantil? Sí, cambia definitivamente la estructura del juicio. Si en el proceso mercantil de carácter escrito nos presentábamos ante un proceso muy elaborado, formado o conformado con una variedad muy amplia de actos y etapas procesales, así dispersas, separadas, ahora por el contrario tenemos una estructura procesal muy simplificada.
precisamente se acudió a la simplificación del proceso para obviar trámites y que eso repercutiera en la duración del procedimiento. La estructura del procedimiento mercantil que está contemplado en estas reformas es muy simple. Hay una primera etapa de carácter escrito que está conformada por la demanda y la contestación de la demanda. Eso es fundamental para que el juez tenga un conocimiento muy definido de la controversia por escrito. Después de esa primera etapa escrita, se continúa con una etapa oral conformada por una o cuando mucho por 2 audiencias. En la primera audiencia a la que comparecen las partes, en la que necesariamente debe estar presente el juez, esa audiencia tiene como finalidad, en principio, resolver todas aquellas cuestiones de carácter procesal que muchas veces perturban o entorpecen el procedimiento, ¿sí? Quiero pensar, alguna de las partes dice, el juez es incompetente, ¿sí? Actualmente una cuestión de incompetencia entorpece el procedimiento y puede llegar a la extinción del procedimiento. Por eso a este primer acto, esta primera función que se debe cumplir en esta primera audiencia, se conoce como una audiencia una etapa, un acto de depuración o de saneamiento del proceso. Se sana el proceso, pues, de todo aquello que lo puede enfermar y en su caso que lo puede aniquilar. Esa es la primera función de esta audiencia, sanar al procedimiento, depurar al procedimiento. Una vez que el juez ha sanado al proceso de aquellos factores patógenos que lo pueden enfermar, despejadas estos obstáculos, el juez debe procurar porque las partes lleguen a un acuerdo, a una conciliación, de tal modo que resolviendo la controversia de común acuerdo, ya no se continúe el proceso de manera innecesaria y gravosa para las partes. Entonces el juez debe poner en práctica todas sus herramientas y todas sus estrategias para lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Si lo logra, el juicio termina ahí y ese acuerdo adquiere la calidad de una sentencia, ¿sí? De una resolución, como si fuera precisamente lo que conocemos los abogados, una cosa juzgada. Si acaso las partes no llegan a un acuerdo, entonces sí, el juez admite, ¿sí? Se aboca al estudio de las pruebas que hayan ofrecido las partes y en su caso admite las pruebas de resultar procedente. En ese momento entonces, en esta primera audiencia, fija la fecha para una segunda audiencia que se conoce como audiencia del juicio. En esta segunda audiencia se desahogan las pruebas, las partes alegan ante el juez y el juez está obligado en ese momento a dictar la sentencia correspondiente. Como vemos, es una estructura muy simplificada. Al final podríamos decir, en un esfuerzo de síntesis, podría decir que el nuevo proceso mercantil de carácter oral está formado solo por una demanda, una contestación, una primera audiencia conocida como audiencia de depuración, una segunda audiencia que es la de juicio y se termina el procedimiento mercantil. Y ahí se debe dictar el fallo. Claro, como ven, son asuntos que yo creo que en algún momento de nuestra vida muchos de nosotros, ya sea porque debemos, porque nos deben o porque hay algún asunto de este tipo, pues en nuestra familia, en nuestro empleo, en nuestra empresa, nos hemos visto involucrados en un asunto como esto, que como vemos presenta cambios sustanciales. Vamos a hablar al regresar del corte, ya sabemos, digamos, el panorama o la estructura general del juicio oral mercantil. Ahora vamos a hablar de cuáles son los avances que tiene el juicio oral en la justicia oaxaqueña. Vamos a un corte, no nos tardamos nada y ahorita regresamos.
Las reformas al Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 y el 9 de enero de 2012 establecen la incorporación de la oralidad en el proceso mercantil y mandata a los poderes judiciales de las entidades federativas su operatividad. La reforma al Código de Comercio del 25 de enero de 2017 establece que el juicio oral mercantil entrará en vigor el 25 de enero de 2018, en casos cuyo monto sea menor a 1 millón de pesos. En 2019, el monto máximo será de 1,5 millones y a partir del tercer año todos los juicios orales mercantiles se atenderán de forma oral sin límite de cuantía. No conozco todos, pero por lógica, si yo quiero comprar un inmueble, pensaría en primer lugar que no tuviera un problema de juicio jurídico, de intestado o algún problema de ese tipo, ¿no? Número 1 y número 2, que sea propiedad del vendedor, ¿verdad? Serían las dos cuestiones que quizás yo pensaría. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver son los papeles, si están en regla, bueno, que coincida el nombre con el que vamos a comprar y si está bien dado de alta y registrado, yo creo, en el gobierno. Sí, que sean propiedad, que tengan escrituras y más que todo que sea propiedad, ¿no? Porque a veces los ejidos pues no hay mucha confianza. Eso es lo que conozco. Si hablamos en este caso de un mueble que es un terreno, por ejemplo, pues hay que tomar en cuenta a los dueños, si es propiedad privada, propiedad comunal, o para poder ver los requisitos que en este caso vamos a requerir para adquirirlo. Que tenga la escritura ante notario público, ¿sí? Y obviamente que nos enseñen el diseño arquitectónico, que es bastante importante para poder adquirir un bien inmueble, que creo que son los 3 puntos muy importantes. Primero, evidentemente, que tenga la documentación que ampare que el propietario es quien nos está ofreciendo la propiedad y que no debe de tener algún compromiso la propiedad de embargo, crediticio, que esté libre de algún gravamen, ¿no? Seguramente porque uno compra la propiedad, pero no compra los compromisos adeudos que esto pueda tener, ¿no? Bueno, pues hablábamos antes de irnos al corte de no solamente es importante conocer el contexto en general de este cambio que implica el juicio oral mercantil, sino también qué está haciendo en el caso el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, en esta materia, pues para que podamos llegar al 2020, que es la fecha fatal, podemos decir así, similar a como fue en el juicio penal el año 2016, junio de 2016, que tenía que estar en vigor en todo el país y que, bueno, los tribunales superiores de justicia de los estados, el Poder Judicial Federal, hicieron esfuerzos muy importantes para poder cumplir en tiempo con este plazo que puso la Constitución. Y bueno, en este caso, ¿qué está haciendo el Tribunal Superior de Justicia del Estado para llegar a 2020 con la implementación correcta y adecuada del juicio oral mercantil? Sí, bueno, el presidente del tribunal, el doctor Raúl Bolaños Cacho, consideró necesario, conveniente que existiera un órgano que liderara la implementación de estos nuevos tribunales mercantiles. Y en esa virtud planteó ante el Pleno del Tribunal Superior la conformación de una comisión que se encargara precisamente de llevar a cabo metodológicamente todo este proceso de implementación y finalmente de creación y funcionamiento de los nuevos tribunales mercantiles. En ese sentido, el Pleno del Tribunal tuvo a bien designar al magistrado Ricardo Herrera Musgo a 2 jueces del propio poder y a su servidor
junto con la directora de Justicia Alternativa y la directora de Escuela Judicial, para que nos encargáramos de definir la ruta que teníamos que seguir para la implementación de estos nuevos órganos jurisdiccionales. En ese sentido nos integramos y empezamos a diseñar un plan de trabajo. En principio nos abocamos a la selección del personal que cumpliera con el perfil más adecuado de candidatos a jueces que en el futuro tengan que ocupar estos nuevos tribunales. Seleccionamos a un abanico allí de 20 jueces con la experiencia, pero sobre todo con el perfil que fuera el más adecuado para ejercer esta nueva materia. Posteriormente establecimos y creamos los contenidos programáticos que se debían ejecutar como capacitación para los jueces. Estamos en el proceso de estudio estadístico de cada uno de los juzgados a efecto de determinar su volumen de trabajo y finalmente establecer lo que pensamos podrían funcionar como distritos de carácter regional, para finalmente culminar con la ejecución de la capacitación que están llevando a cabo magistrados, jueces, académicos de estados y de tribunales que ya tienen una experiencia en esta materia. Han venido magistrados y jueces de la Ciudad de México, han venido del Estado de México, entre otros académicos, a impartir estos cursos de capacitación, para que una vez que los jueces tengan ya un conocimiento sólido de esta nueva materia, finalmente en el mes de enero puedan crearse e instalarse los nuevos tribunales mercantiles. Entonces estamos en este proceso de desarrollo y creo que cumpliendo con las etapas que resultan razonablemente adecuadas para el funcionamiento efectivo y eficiente de estos nuevos tribunales. Claro, y es que lo veíamos al inicio en la cápsula y ahorita fuera del aire platicábamos de ese tema, que en el proceso de implementación del juicio oral mercantil representa también para los propios jueces un reto muy importante, porque como bien decían hace un momento, hasta ahora el juez pues ha tenido como dice incluso el principio jurídico que dice que el expediente es el mundo del juez. Ahora el juez va a tener que tomar un papel mucho más activo al ser mediador y conciliador. ¿Cómo entender esta parte tan importante y este cambio tan trascendente? También me parece que para despresurizar la cantidad de juicios que necesariamente lleguen a sentencia. ¿Esta es la razón? No, o sea, la razón de que haya un momento en donde el juez esté facultado para pues pedirle a las partes que lleguen a un arreglo conciliatorio usando medios alternos de solución, lo prevé la misma ley. Hay un momento especial en donde dice que el juez procurará conciliar a las partes para que resuelvan su controversia por medio de la conciliación o por medio de la mediación, que son dos medios alternos de solución de conflictos. La ley dice que el juez lo tiene que hacer, pero sabemos que el juez no está preparado para tener o para llevar a cabo esta etapa, ya que se necesitan técnicas especiales para ser mediador, técnicas especiales para ser conciliador. Necesitamos que el juez tenga cierta preparación para poder introducir a las partes y tratar de llegar a un arreglo conciliatorio en esa etapa. No quiere decir que el juez se convierta en mediador, sino que vamos a decir, para que lo entienda la gente, se quita su toga de juez y se sienta con las partes para tratar de conciliar sus diferencias. Tiene que hacerlo obviamente por medio de una técnica, por medio de un procedimiento establecido precisamente para esos medios alternos. Si no se logra llegar a ese arreglo, como ya decía el magistrado, bueno, se continúa el procedimiento. Pero tiene que tener esa dualidad. Ahora, en el Poder Judicial contamos con un Centro de Justicia Alternativa. Ese Centro de Justicia Alternativa
podría coadyuvar con los jueces para llevar a cabo la llamada comediación o coconciliación, en donde un mediador asiste al juez para llevar a cabo ese convenio. Entonces, no está solo el juez en este caso, en el caso del Poder Judicial de Oaxaca, porque tenemos un centro de justicia alternativa que nos va a ayudar con mediadores y conciliadores para que el juez pueda coadyuvar en la realización de esta parte tan importante. Quiero resaltar que el día 15 de septiembre de este año hubo una reforma muy importante en la Constitución Federal, en donde el artículo 17 se reforma con un párrafo en donde dice que el juez tiene que procurar resolver la controversia, resolver el conflicto. Esa es su principal función, aparte de los formalismos procesales. Es decir, hace a un lado todo ese cartabón que nosotros conocemos con las etapas del proceso escrito y tiene que privilegiar la solución del conflicto. El privilegiar la solución del conflicto es por medio de los medios alternos, sin llegar a una sentencia, pero sin embargo que ese convenio adquiera la categoría de sentencia. Eso es una cuestión muy importante que ya está introduciendo en nuestra Constitución y es una obligación del juzgador llevar a cabo este imperativo constitucional. Claro, y ahora que habla de esta cuestión que es muy importante, que además me parece que no solamente involucra un tipo de juicio, sino que lo convierte como en una especie de principio general para toda la actividad jurisdiccional del país. ¿De qué instituciones, hablando del procedimiento mercantil oral, pero en general, de qué otras instituciones se necesita allegar de ayuda, en este caso un juez, para poder cumplir con su misión, que es resolver la controversia? Bueno, sí, la calidad de la justicia no solo depende de los jueces. Claro. ¿No? Depende también de los abogados. En la medida en que intervengan en los procesos de carácter jurisdiccional en términos generales, no solamente estoy hablando del proceso mercantil, sino en todas las materias, en la medida en que intervengan cada vez profesionales del derecho, abogados capacitados, con una cultura jurídica amplia, pues definitivamente también se proyectará en la eficiencia, porque en este tipo de materias ya específicas de carácter mercantil o civil, allá el juez en términos generales no puede actuar oficiosamente supliendo las deficiencias de alguna de las partes, sino que esa es una función que le corresponde a las partes a través de sus abogados, ¿no? Por esa razón es importante ese sector profesional que también interviene en los procesos. Una institución también fundamental para que la impartición de justicia se eleve en lo que toca eficiencia y calidad son los defensores públicos, ¿no? Los defensores que intervienen respecto de aquellas personas de escasos recursos, ¿no? Personas de sectores vulnerables como los indígenas, que carecen de los recursos económicos para contratar a un abogado, ¿no? Entonces, la instancia correspondiente a los defensores públicos también debe participar, pero debe participar con personal capacitado. La cuestión de los peritos, los traductores, ¿no? Que deben intervenir tanto cuando nos encontramos ante partes, sujetos que no puedan hablar, no puedan oír, o en su caso que no conozcan o hablen plenamente el idioma español. Esas instancias creo que son las que al final complementan toda la institución de la justicia, de tal manera de que al final se responda a esas expectativas sociales de una justicia más eficiente, ¿no? Entonces, el problema no solo atañe, no solo le incumbe al Poder Judicial del Estado, sino también a estas otras instancias que forman parte del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, ¿no? Específicamente los abogados privados que intervienen en el proceso. Claro, y es que estamos como que siempre muy hechos a pensar que todos estos actores que intervienen, que acaba usted de mencionar, solamente intervienen en el juicio penal, y nos damos cuenta
que todos ellos intervienen también en los juicios de carácter civil y mercantil, y que, bueno, además de los abogados particulares, que creo que también ahí hay un reto muy importante de especialización en distintas materias, porque se ha vuelto muy demandante el dinamismo jurídico que existe, pues hace muy amplio el reto de la implementación de un nuevo sistema como este. Vamos a continuar hablando de este tema, vamos a un corte muy rápido y regresamos. El 1 de julio de 2013 se inauguró la Sala Oral Mercantil en Oaxaca, ubicada en las instalaciones de los juzgados civiles y familiares del exmarquesado. La primera sentencia fue dictada el 24 de septiembre de 2013. El procedimiento se llevó a cabo en un plazo menor a 60 días hábiles, respetando los principios de publicidad, inmediación y transparencia, para lograr una impartición de justicia pronta y expedita, acorde al artículo 17 constitucional. En 2016, el juzgado en materia mercantil conoció 150 asuntos. Se espera que con la entrada en vigor del decreto con fecha 25 de enero de 2017, el número de procesos incrementen, sobre todo en lo que se refiera a los juicios ejecutivos mercantiles, que son los que más llegan a los juzgados civiles, como son el cobro de créditos, cheques, pagarés o letras de cambio, demandas sobre propiedades, rentas, compraventas y contratos. Que sobre todo conocer cuáles son las cláusulas bajo las cuales se está comprando esa casa, ¿no? Si es qué tipo de arreglo se está utilizando, si está dentro de un testamento, si está liberada, si está intestada, si no está intestada, es lo primero que se me ocurriría, ¿no? Pues son acuerdos prácticamente legales a los que uno se somete o tiene que atender al momento de hacer la adquisición, la compra, la negociación, ¿no? Y esto puede implicar, pues, si es una compra, la tasa, el tanto por ciento que se va a pagar, si es un crédito, cuestiones de esa naturaleza más que nada. Pues de que deben estar bien legislados, bien estructurados para que pues no haya confusiones al cerrar el trato o al término de alguna relación mercantil. Pues no, básicamente no los conozco. Ambas partes deben estar de acuerdo, tanto el que compra como el que vende. Y también con el costo, con todos los pagos que se tengan que hacer, dependiendo, por ejemplo, de Hacienda, todo lo que no tenga también retrasos, ¿no? en esos aspectos. Y sí, considero que es eso. Pues los contratos de compraventa uno nada más se fija quién te lo vende, quién compra, y el montón de letras, así como que las cláusulas uno definitivamente no las estudia todas. Tal vez ahí siempre nos quedamos con esa duda, y yo no creo que la ciudadanía lo tenga muy claro, sería muy pocos, porcentaje mínimo. No, desconozco. Los contratos de compraventa son los que se celebran entre las partes, entre un vendedor y un comprador, respecto de un bien inmueble, los cuales deben de estar sujetos a determinadas cláusulas, entonces establecen las condiciones de compraventa de ese inmueble. Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí en La Justicia a tu alcance. Hablábamos antes de irnos al corte de la importancia que tienen los procesos de capacitación para la implementación del juicio oral mercantil. Esta noche nos acompaña también aquí en La Justicia a tu alcance la directora de la Escuela Judicial del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Ella es la licenciada Yani Santiago Rodríguez. Licenciada, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, y pues para hablar brevemente, porque la verdad es que es un tema muy amplio y el tiempo es muy corto, pero bueno, hemos hablado aquí con mucho interés de este tema tan relevante. Para entrar en materia, ¿qué acciones se está tomando en materia de capacitación el Tribunal Superior a través de la Escuela Judicial para preparar todo este contexto del que nos han hablado los magistrados de la implementación del juicio oral mercantil?
Bueno, pues como ya se platicó hace un momento, se estableció una ruta crítica a través de la comisión y parte de ello es la capacitación, que es uno de los ejes principales, según lo estableció COFEMER y CONATRIP. La capacitación es fundamental para establecer la función que van a ejercer los jueces. Y bueno, la ruta crítica que hemos seguido es iniciar una capacitación teórica con ellos y bueno, ahorita ya llevan alrededor de 40 horas de capacitación, pero están en un proceso también de capacitación que va a iniciar ahorita en materia de justicia alternativa, ¿no? Como ya se habló también, es una parte fundamental para que los jueces desarrollen habilidades técnicas para poder llevar a cabo estos mecanismos alternativos dentro del procedimiento. Y posteriormente vamos a tener una capacitación en cuanto a talleres, que le va a permitir a los jueces tener el desarrollo también de habilidades, el controlar audiencias, el llevar y seguir los protocolos en cada una de las etapas y bueno, poder trabajar con ellos de manera conjunta, con el personal que va a formar parte también como apoyo técnico dentro de los juzgados. Entonces, tenemos un proceso de capacitación, parte teórica, parte de mecanismos alternativos y también una parte que va a tener que ver con talleres. Muy bien, en esta materia de talleres y cursos de capacitación, ¿cuáles son los que han llevado a cabo hasta ahora? Bueno, ahorita se inició, el programa de capacitación está diseñado así, toda la parte teórica que tiene que ver el contenido de la reforma, los principios que la rigen, en qué consisten las etapas, cuál es la función que tienen ellos y la última parte va a ser el desarrollo de las audiencias propiamente, ¿no? La función que ejerce el juez y bueno, el desahogo de la audiencia como tal y también de los incidentes y bueno, todo el proceso de manera práctica. Entonces, los grupos de trabajo de los jueces se van a tener que trabajar en talleres en cómo desarrollar una audiencia, van a llevar a una audiencia e incluso van a fungir como cada una de las partes para que también puedan ellos tener un poco de esa empatía sobre cómo van a actuar. Claro, ¿en algún momento consideran también abrir este tipo de capacitaciones al público en general? Es decir, hace rato el magistrado decía un tema muy importante que es el tema de los abogados particulares, de los defensores, del abogado postulante. ¿Hay algún plan para ofrecer este tipo de capacitaciones también a ese sector de la población jurídica, vamos a decirlo de alguna manera? Sí, claro que sí. También es una parte fundamental. De entrada es el personal jurisdiccional, porque es quien va a desempeñar de entrada para nosotros la función, pero también la interacción que tiene con los abogados litigantes y con la comunidad jurídica es importante. Es por ello que se están programando algunos talleres también para los abogados, para el público en general. Bueno, también es importante hacer mención que la capacitación que se está llevando a cabo por parte de los jueces también se va a replicar en la comunidad y no solamente aquí en el centro, sino también en las regiones. Entonces, necesitamos capacitar este bloque de jueces para que también ellos puedan servir como replicadores en la capacitación a nivel estatal. Entonces, sí se está trabajando en ello e incluso se está diseñando también un programa de trabajo que pueda permitirnos diseñar un diplomado para los abogados postulantes que puedan también tener una capacitación mucho más compleja, mucho más compactada, ¿no? Claro, ¿existe ya un panorama, esa es una pregunta para nuestros invitados los tres, de la composición? Sabemos hoy en día que los juzgados civiles también desahogan la materia mercantil. ¿Qué va a pasar con esta conjunción de materias? ¿Van a pasar a ser juzgados únicamente mercantiles? ¿Van a seguir siendo, no sé si sea correcto decirlo, mixtos? ¿O qué es lo que va a pasar con esta cuestión? Sí, no, hay una tendencia muy clara en el materia en el tema de justicia, en el mundo contemporáneo. Hay una tendencia y una orientación muy definida hacia la especialización. Nuestro primer y único tribunal de carácter mercantil o juzgado de carácter mercantil oral, que fue precisamente establecido el 15 de julio del 2013, inició como un juzgado con una competencia mixta. El mismo juez conocía tanto de la materia civil como de la mercantil, lo cual resulta inconveniente porque son dos perfiles diferentes. Claro, Max, por todo lo que acaban de decir, ¿no? Así es, son dos procesos de naturaleza definitivamente divergente. Por esa razón es que el 12 de julio de este año, hace apenas 2-3 meses, es que el tribunal, este juzgado mixto, se separó a efecto de crear ahora sí un juzgado especializado en materia oral mercantil. Y todo este proceso de implementación que estamos siguiendo tiende a esa finalidad,
crear juzgados o tribunales de carácter especializado, con una competencia única, la oralidad mercantil, porque consideramos que siendo un juez capacitado, dispone de los elementos para impartir la justicia tal y como la sociedad lo espera, ¿no? De una manera eficiente, de una manera profesional y por lo tanto de una manera real. Entonces la idea es juzgados especializados. Especializados. Claro, magistrado, ¿algún comentario final que nos pueda hacer sobre este tema? Estamos llegando a la recta final. Sí, bueno, pues considero que pues estamos dando los pasos necesarios para que darle al pueblo de Oaxaca una justicia digna, una justicia de calidad. Nos lo está ordenando la ley. Por nuestra parte, considero que los esfuerzos que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia, que preside el doctor Bolaños Cacho, está dando estos primeros pasos para que la justicia sea ágil, eficiente y más humana, que es lo que está exigiendo actualmente la ley mercantil. Claro. Licenciada, ¿algún comentario final? ¿Dónde podemos encontrar a la Escuela Judicial? Bueno, la Escuela Judicial tiene sus instalaciones dentro de Ciudad Judicial, a un costado del Tribunal Superior de Justicia, en Reyes Mantecón, y bueno, también la capacitación que se oferte para el público en general, la comunidad jurídica, se estará difundiendo tanto en la página del Poder Judicial como también en la página de Facebook de la Escuela Judicial, y bueno, con oportunidad también se les harán llegar las convocatorias de manera electrónica y también de manera impresa en diversas instituciones educativas. También cabe destacar que los convenios que se han celebrado con universidades van a servir de plataforma para poder difundir y consolidar también esta reforma que tenemos y bueno, el reto que representa también el capacitar no solo al personal jurisdiccional, sino también a los operadores que intervienen dentro del proceso. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Justicia a tu alcance. Creo que es un tema muy amplio del que vamos a seguir hablando y pues bueno, como cada miércoles, agradecerles el favor de su atención. Aquí nos vemos a las 7 de la noche la próxima semana miércoles. Muchas gracias y muy buenas noches.